Buenas tardes, el día de hoy para la clase de Política Latinoamericana Comparada vamos a presentar Iberoamérica en el siglo XIX, por Valeria Carvajal y quien les habla María Paula Caicedo. El movimiento emancipador de las primeras décadas del siglo XIX significó para el centro y el sur de América el fin de la etapa colonial y el inicio de otra etapa. La nueva realidad estuvo marcada por dos hechos. En primer lugar, hubo una ruptura de los vínculos que habían mantenido con España y Portugal, y en segundo, la conflictiva construcción de nuevos estados nacionales. Ciertamente, en este periodo se combinaron una serie de complejos acontecimientos que explican muchas de las particularidades locales, que además nos da el tono de la heterogeneidad de los modelos de independencia. Sin embargo, conviene destacar que los procesos de independencia contaban con un denominador común, el cual fue que en 1810 el declive del sistema colonial y el despertar de una nueva mentalidad en pro de la emancipación alentó uno de los episodios de mayor relieve de la contemporaneidad, el nacimiento de las repúblicas iberoamericanas. Para la segunda mitad del siglo XVIII existían deficiencias en la estructura del sustento del sistema colonial, por lo que los políticos responsables diseñaron planes para remediar este aspecto. A pesar de esto, las preocupaciones cobraron vida con el estallido de las primeras revueltas, que si bien acabaron siendo sofocadas, pusieron de manifiesto la irritación de las colonias contra el control metropolitano. Bajo un creciente enojo de la oligarquía criolla, esta contempló con antipatía las prioridades de las penínsulas a la hora de ocupar los más altos cargos de la administración colonial, mientras sus intereses económicos se veían afectados por el riguroso control de un comercio colonial exclusivo para España. A estas insatisfacciones se añadieron otros factores que activaron las ansias de emancipación, como la liberación de las colonias norteamericanas que establecieron un modelo a seguir. Además, los criollos recibieron ayuda de potencias interesadas en la región como Gran Bretaña y los recién nacidos Estados Unidos, para que finalmente el detonante fuera la invasión napoleónica de la península ibérica, que produjo un vacío en el poder que permitió una serie de juntas provisionales de las cuales se desprende la independencia de las colonias bajo el dominio español. La América española se encontraba parcelada en 4 virreinatos y otras capitanías generales, además del territorio de Brasil que era propiedad de Portugal. Cada una de estas áreas, portadoras de economías y caracteres sociales diferentes, verificaron los distintos procesos emancipadores. Por ejemplo, en Nueva España, a diferencia de América del Sur, contaba con una oligarquía conservadora unida ante el temor de una revuelta social indígena. Las revueltas indígenas demostraron que el grito de independencia y libertad amenazaba los intereses de la oligarquía criolla. Además, la irrupción del trienio liberal en España y el impacto de sus medidas reformistas en México transformó radicalmente la situación. Los conservadores mexicanos pensaron que el liberalismo exportado desde la metrópolis era un peligro mayor que las pretensiones indígenas, por lo que fue combatido por la reacción oligárquico-patriótica abanderada por Agustín de Iturbide, quien se lanzó contra España y proclamó la independencia de México bajo los principios de su Plan de Iguala en 1821. En 1822 se proclamó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Los otros territorios de América Central proclamaron su independencia como reflejo de lo ocurrido en México, para que ya en 1823 las Provincias Unidas de América Central quedaran establecidas. Brasil contaba con una economía exportadora que estaba directamente controlada por los portugueses, y los ingleses podían disfrutar del acceso comercial de los puertos desde 1703. Esto impidió que en Brasil emergiera una oligarquía autóctona capaz de elaborar las bases de una independencia tal como ocurrió en la América española, por lo que ésta sería alcanzada por la iniciativa de los propios portugueses residentes en la colonia. Gracias a la presencia de un titular de la monarquía de Brasil, la colonia se benefició al decretar el libre comercio, dando paso a un periodo de prosperidad económica que le aumentó la autoestima de los habitantes, que se vio confirmada cuando fue elevada a la categoría de reino por el Congreso de Viena en 1815, y el regente fue coronado rey con el título de Juan VI en 1818. Sin embargo, cuando Juan VI retornó de Portugal en 1821, se pretendió devolver la condición de colonia a Brasil, lo que agotó la paciencia de los brasileños y razón por la cual decidieron declarar la independencia coronando emperador del Brasil al hijo de Juan VI en 1822. Los países resultantes de este proceso emancipador tuvieron que enfrentarse a un conjunto complejo de problemas que podían tener su origen en la etapa colonial, en los procesos de independencia o en el contexto postcolonial. Los recién países iberoamericanos no conformaron estados nacionales propiamente dichos, debido a la ausencia de una sólida estructura nacional.
Esta característica fue la consecuencia de la división efectuada por los colonizadores en el subcontinente, herencia de las antiguas fronteras artificiales de los virreinatos, lo que favorece la integración de remotos conjuntos territoriales en los que quedaron englobados pueblos indígenas marginales junto a la problemática realidad de los nuevos países. Uno de los retos de estos gobiernos fue acometer la civilización interior de sus rincones más apartados mediante la reducción de etnias indígenas. Además, cada uno de los estados planteó a sus vecinos reivindicaciones territoriales que llenaron el mapa de Iberoamérica en el siglo XIX de interminables conflictos. Poco después de la independencia de Iberoamérica, aparece ante los ojos de muchos europeos y norteamericanos como una amplia extensión apetecible para sus intereses debido a los abundantes recursos explotables que albergaba. Además, los gobiernos de algunas potencias como España y Francia también consideraron su intervención en determinadas áreas americanas en virtud del sostenimiento de políticas exteriores de prestigio y hacer frente a la doctrina Monroe. Mientras Estados Unidos se encontraba bajo los efectos de la guerra de secesión e inhabilitada temporalmente la doctrina Monroe, Gran Bretaña, Francia y España aprovecharon la cuestión para intervenir en México, Santo Domingo, Valparaíso, El Cayo, Mesoamérica, el Caribe y las Islas Malvinas. Tras estos ensayos de injerencia en 1870 resultaba evidente que Estados Unidos se había convertido en una potencia hegemónica en el continente americano, aunque tendría que compartir con Gran Bretaña durante algunos años el reparto económico de la zona, y no dejarían de participar en los asuntos políticos internos de aquellos países iberoamericanos considerados dentro de sus respectivas órbitas. La ausencia de un programa en el apartado de la reorganización fronteriza propició las guerras interamericanas y en lo referente a la organización interior de cada nación abrió las puertas a la inestabilidad política, la persistente insurgencia popular y a la experimentación de diversas formas de régimen en la creencia que pudieran ofrecer soluciones a todas las cuestiones. Ni liberales ni conservadores supieron o quisieron diseñar vías de solución más allá de la mera importación de modelos políticos extranjeros y de salvaguardar sus intereses colectivos a través de la elección de regímenes oligárquicos o dictatoriales, resultando en un panorama lleno de dictaduras militares, de alianzas entre ejércitos y las oligarquías, de fraudes electorales y de caudillismo. A pesar del atraso y el subdesarrollo, las repúblicas del centro y el sur de América no dejaron de evolucionar bajo el impulso de los nuevos vientos de la centuria, aunque a su propio ritmo. La política iberoamericana registró sensibles transformaciones consecuencia del liberalismo y de las nuevas clases urbanas en auge. A partir de esta época, la oligarquía criolla se hibridó estrechamente con la burguesía de ciudades en desarrollo, y aunque esta sería la encargada de incorporar el liberalismo político al corto bagaje de las naciones iberoamericanas, será interpretada por las clases dirigentes en la defensa de sus intereses y el mantenimiento del statu quo. La introducción de la reforma liberal produjo efectos capaces de suscitar la quietud de unos poderes que respondieran casi siempre con fórmula de golpe militar. Los conflictos acerca del modelo de Estado continuarían durante la segunda mitad del siglo XIX. En consecuencia, el liberalismo iberoamericano avanzó con dificultad y la figura del caudillo militar permaneció presente en la vida política de estas naciones, incluso sería el encargado de algunos casos de llevar a cabo la reforma liberal. La independencia política condujo a Iberoamérica hacia la dependencia económica. Esto se explica si tenemos en cuenta que con la emancipación el continente fue integrándose dentro de los mecanismos de la economía mundial en su condición de área exportadora de recursos hacia las potencias capitalistas y como zona de absorción de manufacturas excedentarias procedentes de esos mismos países. Al respecto, se ha señalado que lo acontecido no fue más que la sustitución del comercio colonial desde el puerto de Cádiz por un nuevo sistema de intercambio desde los puertos ingleses. A cambio de sus productos, el enorme mercado iberoamericano se vio inundado por un sinfín de manufacturas dentro de un balance comercial con diferentes fallas. Aquella masiva importación hundió débiles manufacturas autóctonas, intensificó el subdesarrollo y perfiló el subcontinente como un bloque periférico en dependencia de las economías capitalistas centrales. Se establece una caracterización de lo que serían los países capitalistas periféricos a la cual se ajusta perfectamente la Iberoamérica del siglo XIX e incluso la del siglo XX. Estos caracteres son el escaso nivel tecnológico, economías desarticuladas y desestructuradas en el interior de los países, el elevado volumen de importación y la absoluta dependencia económica del exterior, entre otras.
Lo cierto es que durante la segunda mitad del siglo XIX se experimentaron ciertas transformaciones que matizan parcialmente el panorama económico expuesto. La importación de manufacturas se combinó con una demanda de bienes de equipo. Los gobiernos realizaron un verdadero asalto sobre las tierras indígenas, tras la búsqueda de nuevos recursos y mano de obra barata, y la recepción de capitales foráneos orientados a la obtención de altos beneficios en aquellos mercados financieros ultramarinos apenas explotados. Se pudo comprobar que la libertad e igualdad prometidas frente al colonialismo hispano eran solo realidades para el hombre blanco. Las condiciones de vida para el resto apenas registraron cambios apreciables. Las complejas y heterogéneas sociedades iberoamericanas se cristalizaron en una estructura dicotómica en la que por una parte figuraban las poderosas oligarquías blancas, situándose en el polo opuesto las multicolores masas desposeídas. Las primeras robaron los resortes del Estado en su propio provecho y definieron la estructura económica, mientras que la mayoría restante tuvo que enfrentarse a una disyuntiva entre la integración dentro del modelo oligárquico como mano de obra servil o la insurgencia popular frente al poder militar. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el liberalismo y la relativa modernización económica fueron acompañadas por una notable inmigración y favorecida por los gobiernos y los excedentes de mano de obra europeos y asiáticos. A este impacto le siguió una mayor complejidad racial y étnica que intensificaba los contrastes internos de las naciones iberoamericanas y su desestructuración social. Cuba y Puerto Rico merecen un apartado especial dentro de las emancipaciones de las colonias españolas en América, debido a que fueron conservados por España gracias a su preservación fuera de la onda independentista del primer tercio del siglo. Debido a los delicados equilibrios sostenidos en aquella área estratégica, las diversas potencias decidieron resolver sus diferencias temporalmente, aceptando que estas dos islas seguían en manos de España. Luego de la pérdida de las colonias continentales, España se concentró en Cuba y Puerto Rico, que se beneficiaron de un notable crecimiento demográfico y económico. Sin embargo, a partir de la década de los 50, al interior de las islas creció el descontento de los propietarios de las haciendas. Ante los rigores de la política fiscal, las tendencias antiesclavistas, la escasa eficacia de la administración colonial, el intenso comercio de las islas con Estados Unidos y la poca participación política de los habitantes. El recrudecimiento de 1867 fue el detonante que hizo estallar la sublevación. Luego de estas guerras que dieron paso a la opinión pública de Estados Unidos contra España y tras varias negociaciones en un último intento de comprar Cuba, Estados Unidos declara la guerra a España, en la cual esta última se enfrenta a una derrota naval para que ya en 1898 se firmara la Paz de París y Cuba, Puerto Rico y otras posesiones del Pacífico pasarán a órbita norteamericana. De esta manera, España había perdido todo. Después de 4 siglos se desvanecía la última presencia colonial española en América. Gracias.